Unidad número 3, derivadas es el nombre de toda esta unidad. Vamos a analizar el siguiente problema. Partimos de una función y igual a f de x y conocemos un punto en la misma que es el punto a, f de a. Entonces, en este punto P le vamos a llamar con coordenadas a, f de a. Tenemos que encontrar la ecuación de la recta tangente a la curva que representa a la función en ese punto particular. La situación es que de lo que conocemos no nos alcanza para poder hallar la ecuación que estamos pensando, porque conocemos las coordenadas de un punto y la forma algebraica de la función. Es decir, que para la ecuación de una recta con un único punto no nos alcanza porque tampoco conocemos la pendiente de esa recta. Para poder solucionar este problema, que es muy antiguo, la situación que se les ocurre es tomar un segundo punto Q, por ejemplo, y en ese punto que tendrá una abscisa A más H, siendo H esta separación entre el primer y segundo punto sobre X, tenemos entonces Q, abscisa A más H, y la ordenada será F de A más H. Si nosotros tenemos ese segundo punto, podemos trazar una secante. Y conociendo las coordenadas de dos de los puntos de la recta, sí es posible escribir la ecuación. Entonces, lo que vamos a hacer es escribir la ecuación de la recta secante que pasa por P y por Q. Vamos a escribir primero su pendiente. Tenemos la pendiente de la secante PQ. Sería lo que estamos por allá. Recordemos que la pendiente de una recta es igual al cociente entre el incremento de las coordenadas y el incremento de las abscisas. ¿Cuál es el incremento de las ordenadas? Sería f de a más h menos f de a, ordenadas de los dos puntos considerados. Dividido por, entonces, el incremento de las abscisas, que será a más h menos a. En el denominador, con esta situación, podemos cancelar a que suma y resta. Es decir que la pendiente de la recta secante, m de PQ, será en el numerador f de a más h menos f de a, y en el denominador quedó h. Ahora, estamos diciendo que vamos a buscar la ecuación de la recta tangente. Esto querrá decir que tenemos que aproximar Q hacia P. Lo que acá pasa a ser primero entonces una secante. A medida que Q se aproxima a P, lo que era recta secante va tendiendo cada vez más a unirse con la recta que en realidad es la que nosotros queremos encontrar su ecuación. En el límite decimos cuando h es 0, las dos rectas coinciden, Q coincide con P y la secante se convierte en tangente. Es decir que para que hallemos la pendiente de la recta tangente, tenemos que hallar el límite cuando h tiende a 0 de lo que es la pendiente de la secante. Entonces es de f de a más h menos f de a sobre h. Si este límite existe, entonces
entonces es la pendiente de la recta tangente a la curva de la función por el punto P. Y este límite, entonces, como decimos, si es que existe, recibe el nombre de derivada en el punto P. Y la notación que vamos a utilizar es f' en A, que es la abscisa. Estamos diciendo de X, entonces es en A. Reitero, esto es entonces la pendiente de la recta tangente a la curva por el punto P. Una vez que hallamos el límite, obviamente lo repito, siempre que este límite exista, es posible escribir la ecuación de la recta tangente que decimos que se estaba buscando. Porque ahora tengo las coordenadas de un punto por el que la recta pasa y además tengo la pendiente. Es decir, voy a utilizar la ecuación punto pendiente de una recta. Va a ser entonces I menos I sub 1, es decir, f de A. Es igual a la pendiente pasó a llamarse f' de A, ya lo dijimos, derivada en el punto, que en definitiva es todo este límite, por x menos x sub 1, dice la ecuación, que en nuestro caso particular es A. O sea que el llamado problema de la tangente se resolvió a través de buscar un límite que es el que ahora denominamos derivada de la función en el punto. Consideremos un primer ejemplo. La función igual a f de x igual a x cuadrado. Vamos a hallar la ecuación de la tangente a la gráfica de la función en el punto P de coordenadas 1, 1. Si reemplazamos, efectivamente se trata de un punto de esta función. En la gráfica, entonces, vamos a pensar ecuación de la tangente allí. Lo que tengo que hacer, vamos a buscar el límite cuando h tiende a 0 de, recién decíamos, f, lo escribo primero en forma general, después reemplazamos. F de A más h menos f de A sobre h. Acá en nuestro caso, ¿qué es f? F es elevar al cuadrado a lo que tengo entre paréntesis. En nuestro caso, este primero será A más h. Tengo entonces límite cuando h tiende a 0 de A más h al cuadrado y a eso le resto f de A. En vez de x es A, entonces será A cuadrado sobre h. Continuamos operando. Esto es entonces límite cuando h tiende a 0. Desarrollamos el cuadrado de binomio en ese numerador. A cuadrado más h cuadrado más 2a por h menos a cuadrado todo sobre h. En el numerador van a simplificar los dos términos que contienen a cuadrado sumando y restando. Entonces, puedo sacar un factor común h en el numerador. Límite cuando h tiende a 0 de h que multiplica a h más 2 veces a sobre h y ahí simplifican. Si le doy a h el valor 0, porque ahora ya no tengo el problema del 0 sobre 0 que me ocurría cuando hacía el reemplazo en un primer momento, ahora lo puedo hacer, puedo aplicar leyes de límites y calcular. H entonces se hace 0, 2a para el límite es
constante porque tengo el límite con respecto a h. Lo cual va a significar que este límite es 2 veces a. Volviendo al punto particular que tengo que considerar, a es 1, que es la abscisa. Es decir, que la pendiente de la recta tangente será igual a 2 porque es de la sustitución de 2 por 1 que saco este valor. Puedo escribir entonces la ecuación de la recta tangente. Y menos i sub 1 es igual a la pendiente, que es 2, por x menos x sub 1, que es 1 para el punto considerado. Le damos forma a esta ecuación, va a ser y es igual a, esto es 2x menos 2 más 1, es decir, y es igual a 2x menos 1. Esta es entonces la ecuación de la recta tangente por el punto P. Aquí tenemos entonces la parte gráfica de lo que calculamos. Tenemos representada la función igual a x cuadrado, que es una parábola. Tenemos aquí al punto P de coordenadas 1, 1, que es punto de esta línea. Y lo que encontramos representado, porque tenemos menos 1 ordenada al origen, una unidad en x, 2 unidades en y allí pasa entonces la recta que encontramos y efectivamente vemos que se trata de la tangente por el punto P. Trabajemos un segundo ejemplo. Consideremos la función igual a f de x igual a 3 sobre x y el punto P será el punto 1, 3. Siempre tengo que hacer el reemplazo y ver que efectivamente se trata de un punto de esa línea. Tenemos entonces que hallar el límite. Límite cuando h tiende a 0 de f de a más h menos f de a sobre h. ¿Qué hace f en este caso? Toma al 3 y lo divide por lo que tengo entre paréntesis. Eso es lo que hace la función f aquí. Va entonces límite cuando h tiende a 0. ¿Qué vamos a tener en el numerador? 3 sobre a más h menos f de a, es decir, 3 sobre a, todo sobre h. Tenemos que calcular entonces el común denominador en esta expresión que tenemos aquí. Límite cuando h tiende a 0. El común denominador es a que multiplica a más h. Lo escribo. Va a quedar entonces 3 por a menos 3 que multiplica a más h. Vamos a hacer ya la propiedad distributiva. 3 por a menos 3 veces h. Todo sobre h. En el numerador, entonces, 3a está sumando y restando, con lo cual aplica la cancelativa. Límite cuando h tiende a 0 de... En el numerador, lo que quedó es menos 3 veces h. En el denominador quedó esta expresión a por a más h por h, que sería este otro denominador que tengo ya resolviendo ese cociente. H entonces va a simplificar. Ahora puedo aplicar las leyes del límite ya que no tengo la indeterminación 0 sobre 0. Y también, o sea, cuando esto valga 0, vamos a tener menos 3 sobre a cuadrado. Eso es lo que quedó acá.
ya que h se anula como estamos diciendo. Ahora voy a darle el valor a que corresponde para que se convierta en un número, que es lo que efectivamente es la pendiente de una recta. Es decir que la pendiente de la tangente va a ser igual a menos 3 sobre a cuadrado, que sería 1. Con lo cual la pendiente quedó así. Entonces, ahora voy a escribir la ecuación de la recta tangente. Y menos y sub 1, que es 3, es igual a la pendiente menos 3 por x menos x sub 1, que es un 1. Damos forma a esta ecuación para que sea la ecuación explícita y es igual a menos 3x menos 3x. Veamos la ordenada al origen. Va a ser más 3 más 3. Entonces esto es más 6. Con lo cual esta es la ecuación de la recta tangente. Vamos a ver la parte gráfica en GeoGebra. Analizaremos ahora el concepto de función derivada. Decíamos recién que la derivada de una función en un punto es un límite. Cuando h tiende a 0 de f de a más h menos f de a sobre h. Y a, f de a son las coordenadas del punto, que es un punto de esa gráfica de la función, y a su vez es el punto por el que pasa la tangente. Lo que vamos a hacer ahora es considerar no a un punto fijo, a f de a, sino a un punto que ya sea variable, es decir, genérico. Entonces vamos a darle a ese punto P, coordenadas x, f de x, que son variables. Entonces, la expresión, que acá dijimos esto, es la derivada de la función en el punto. La expresión ya no nos va a quedar un número, sino que se tratará ahora de una función de x, es decir, variable. A lo que obtenemos en este caso es a lo que llamamos función derivada. Lo escribo, tenemos el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x, todo sobre h. Esto pasa a ser entonces la derivada, pero ya no en el punto a f de a. A lo que obtenemos le llamamos función derivada y esta es una de las notaciones que tiene. La función derivada lo que va a hacer es permitirnos hallar una expresión en la que cuando tenemos las coordenadas de un punto cualquiera hacemos la sustitución y nos da la pendiente de la recta tangente en ese punto, pero la expresión nos es útil para hacer la sustitución por cualquier otro punto de la curva y hallar entonces en cada uno de ellos la ecuación de la recta, en realidad la pendiente, pero nos permite llegar a la ecuación de la recta tangente. Las distintas notaciones entonces que tiene la función derivada. Dijimos, por un lado, f' de x. Otra expresión es la derivada de y con respecto a x. La derivada de f con respecto a x. También puede expresarse la derivada con respecto a x de la función f de x. También tenemos la derivada de f de x con esta otra notación y también es posible hallar la derivada con respecto a x de f de x, la función. Todas estas entonces son notaciones diferentes de lo que es la función derivada.
esta expresión derivada con respecto a x o la d, por ejemplo, en la que se escribe a continuación la función, también vamos a encontrar con el nombre de operadores, operadores de derivación en este caso, que es la operación que estamos haciendo. También tenemos que considerar a una notación particular que es la de Leibniz. Leibniz entonces considera cualquiera de estos a la derivada, por ejemplo esta, de la función. Lo que va a hacer es que lo define, Leibniz la define como la derivada de y con respecto a x, como decíamos, y lo que considera es que es el límite cuando delta x tiende a 0 del cociente delta y sobre delta x. ¿Qué es esto? Delta va a significar incremento. Eso es la forma. Más allá de la letra como la leemos, lo que significa es el límite entonces del cociente incremental, decimos cuando trabajamos la notación de Leibniz. Es el cociente entre lo que hubo de variación en y dividido por lo que hubo de variación en x cuando esta variación tiende a 0. Utiliza esa notación delta, entonces recordemos que para Leibniz la derivada es el límite del cociente incremental. Analicemos ahora la relación entre derivabilidad y continuidad. En primer lugar, vamos a decir que una función es derivable en un punto cuando existe la derivada, es decir, el límite con el que se define la derivada de la función en ese punto particular. Es decir, entonces, decir que es derivable, estamos suponiendo la existencia del límite, como ya lo hemos definido. Entonces, tenemos una relación entre el hecho de ser derivable en un punto y ser continua la función en ese punto. La relación que va a existir es una implicación, pero en un solo sentido. Esto es, si igual a f de x es derivable en un punto, entonces es continua en ese punto. Recordemos que para que una función sea continua en un punto tenían que darse tres condiciones. Esas condiciones son que la función esté definida en el punto, que además exista el límite de la función en el punto y la tercera condición es que estos dos valores sean iguales. Entonces, estamos diciendo, si la función es derivable, existe el límite que define la derivada. En ese punto, entonces también se cumplen todas las condiciones de continuidad allí. Ahora, estamos diciendo que se trata de una implicación únicamente en un sentido. Es decir, que no se trata de un sí, solo sí. El hecho de decir que la función es derivable en un punto no es equivalente a decir que es continua en ese punto. La equivalencia es un sí, solo sí. Una doble implicación en un sentido y otro. Matemáticamente podemos demostrar que una propiedad no se cumple, en este caso una implicación es lo que estamos queriendo demostrar, simplemente hallando un contraejemplo, decimos, es decir, un ejemplo en el que la propiedad no se cumple. Con eso es suficiente para que quede demostrado que la propiedad no es cierta. Vamos a hacer eso trabajando con la implicación en el otro sentido. Es decir, una función es continua en un punto y puede no ser derivable en ese punto. Vamos a analizar entonces, voy a poner ejemplo y el ejemplo que vamos a trabajar es a la función valor absoluto de x.
Recordemos cómo es. Y es igual a f de x, es decir, valor absoluto de x. Recordemos que la forma de esta función es x si x es mayor o igual que 0 y menos x si x es negativo. A ver entonces, tengo que hallar. La función esta ya la trabajamos cuando hicimos la parte del análisis de las funciones, porque esta es una función trascendente. Lo que tenemos es una función que es continua para todo R. No tiene ningún problema en lo que es la continuidad. Ahora, ¿qué pasará con la derivabilidad? Lo que estamos analizando, según las formas de la función, sería cómo es la derivada en este sector, cómo es la derivada en este sector, ya que la función tiene dos formas algebraicas diferentes. Es una función definida por partes. Vamos a hacer cada una por separado. Tengo entonces que hallar qué ocurre con la derivación en este sector, es decir, para los x que son mayores o iguales que 0. Vamos a hacer, tengo entonces límite cuando h tiende a 0 de f de x más h, decimos, lo escribo, f de x más h menos f de x sobre h. Va a ser entonces límite cuando h tiende a 0. f de x más h va a significar, en este caso, es el valor absoluto, pero ya estoy definiendo que estoy por trabajar solo en este sector. Así que va a ser x más h menos, y lo que vale la función en ese tramo es x. Esto dividido h. X cancela porque suma y resta. H va a cancelar porque después de la primera cancelación tengo como factor y divisor. Con lo cual va a quedar este límite igual a 1. Es decir, la derivada en este tramo es 1. ¿Qué pasará en el otro tramo? Límite cuando h tiende a 0 de... Esta expresión es la misma. Lo que va a cambiar es la forma de la función. Tengo entonces menos x más h, porque eso es lo que vale, menos f de x, es decir, menos x sobre h. Resolvemos algebraicamente esto. Límite cuando h tiende a 0 de menos x menos h más x sobre h. Cancela x, que suma y resta, y ahora también va a cancelar h, pero el resultado será menos 1. Es decir que la derivada en el sector negativo es igual a menos 1. La función derivada es lo que encontramos. Se trata de dos funciones constantes, pero diferentes. Vamos a observar esto, qué significa después en un gráfico, pero antes que eso hagamos una cuestión más. Si nosotros estamos considerando el límite en el sector positivo, el límite en el sector negativo de la función, y estamos viendo que son dos valores diferentes. Entonces, nosotros decimos, si nos aproximamos al 0 por la izquierda va a valer menos 1 el límite. Si nos aproximamos al 0 por la derecha, el límite será igual a 1, con lo cual tenemos límites laterales pero diferentes. Esto significa que el límite, cuando h tiende a 0, no va a existir si pienso como conjunto, lo que significa esto que calculamos. Entonces, la derivada de la función en 0 no existe. Con lo cual tengo una función continua en x igual a 0, pero no derivable en el 0. Analicemos en el gráfico esto. Bien, tenemos aquí representada a la función valor absoluto de x. En el sector positivo y para el 0 es igual a x, y en el sector negativo es menos x. La función en el 0, como decíamos antes, es continua,
¿Por qué es continua? Está definida, f de 0 es 0, y el límite cuando x se aproxima a 0 también toma ese valor, lo cual hace que se cumplan todas las condiciones para la continuidad en ese punto. Ahora, recién decíamos que para el sector positivo, entonces la derivada de la función es y igual a 1. Lo represento. Y para el sector negativo, y es igual a menos 1. Otra semirrecta, entonces, en este caso así. Esta es entonces la gráfica de la función derivada. Estamos diciendo, el límite cuando x tiende a 0 no existe. Estamos viendo que la función derivada me refiero, presenta una discontinuidad con un salto. Con lo cual estamos diciendo ese límite no existe. Y por lo tanto la función derivada tampoco en ese punto. O sea que la función es continua en x igual a 0, pero no es derivable en x igual a 0. Y por lo tanto, la implicación recíproca de esta que analizamos primero no es cierta. Es decir que una función puede ser continua en un punto, pero no necesariamente es derivable en el mismo. Vale ahora preguntarnos, ¿qué hace que una función no sea derivable en un punto? Lo que ocurrió recién era desde el punto de vista algebraico, lo veíamos, hacíamos nosotros la parte de cálculos, el límite cuando h tiende a 0, por izquierda o por derecha, nos daban valores diferentes, desde lo que hicimos en el cálculo. Ahora, geométricamente, lo que ocurrió, y que esto después se vuelve una idea general, es que la función valor absoluto de x tiene un pico en x igual a 0. Y ahí, en un pico, es imposible el trazado de una tangente. Entonces, las condiciones para que una función no sea derivable en un punto son tres posibilidades. Una de ellas es justamente la existencia de un pico, que es el que estamos mencionando. La función en las proximidades de ese valor particular puede trazarse la tangente en las proximidades, pero exactamente en este punto, entonces, por ejemplo A, lo que va a ocurrir es que yo trazo la tangente hasta acá próximo, pero en este lugar exacto no vamos a poder hacer un trazado de tangentes. ¿Qué significa tangente? Y ahí tenemos que tener bien claro el concepto. La palabra tangente viene de un vocablo latino que es tangens y significa tocar. Lo cual va a significar que la gráfica de la función y la recta, a la que llamo tangente, se van a tocar exactamente en un punto. Pero más allá de eso, porque también puedo pensar, bueno, nosotros tenemos la gráfica de una función así, y así una recta también la corta en un punto. No es suficiente esa condición. La otra condición es que cortándola en un solo punto a la gráfica, además, la gráfica de la recta y la de la función tienden a coincidir en esas proximidades. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos acá como falla. Y es que si nosotros trazamos una recta, bien exactamente en ese punto, luego de ese punto no existe esa proximidad entre la recta y la gráfica, ya que cambia entonces lo que es la forma de la función en ese otro tramo. Otra situación que puede hacer que nosotros no tengamos la función derivable en un punto es que exista una discontinuidad, por la misma idea. Si nosotros venimos trazando tangentes, cuando llego exactamente a este punto, vamos a tener una recta en la que de un lado van a ser muy próximas la gráfica de la función y la recta, pero en el otro no, y de igual forma en este otro sector de la gráfica. Es decir,
la existencia de un pico, la existencia de una discontinuidad, y hay una tercera opción que es esta, y es que en un punto, en este acá particularmente, existe una tangente vertical en ese punto particular. Recordemos que si una recta es vertical, tiene pendiente indefinida. Y eso es lo que hace que si intentamos calcular la pendiente de la recta tangente nos dé un valor indefinido. Eso es porque la tangente es vertical a la gráfica en ese punto particular. Derivadas superiores. Vamos a llamar de esta forma a las funciones que se obtienen derivando una función que ya era derivada de otra, por lo menos una vez. Es decir que vamos a partir de una función y igual a f de x, vamos a hallar la función derivada de la misma, es decir, y' es igual a f' de x, es igual a la derivada de y con respecto a x, etcétera, todas las notaciones que ya vimos. Y lo que va a ocurrir es que como esta es una función, la volvemos a derivar, por lo menos una vez. Entonces va a aparecer una derivada de orden superior. Por ejemplo, si la vuelvo a derivar una vez, va a aparecer y segunda, que va a ser entonces f segunda de x. Lo que estamos diciendo es la derivada segunda de y con respecto a x dos veces. Puede ocurrir también que la vuelva a derivar, tengo y tercera, tengo f tercera de x, o lo que es lo mismo, estoy derivando con respecto a x la derivada segunda que ya tenía. Entonces es la derivada tercera de y con respecto a x tres veces. Y así sucesivamente. Cuando nosotros vamos avanzando en el cálculo de más derivadas de orden superior, suele pasar a veces que uno tenga y cuarta, por ejemplo, si está volviendo a derivar, entonces puede pasar que aparezcan con unos paréntesis así indicados para que entendamos qué es la derivada, lo que tengo que hacer en ese caso. Entonces, en todos los casos lo que hice es derivar una función que ya está derivada.